Listo. Bien, muy buenos días para Latinoamérica, especialmente para Perú. Muy buenas tardes ya para Europa, en especial para la zona de Alemania, desde donde nos acompañan nuestro doctor Arnulfo Mateos y nuestro entrevistado, el profesor Carsten Becker. Bueno, como ya habíamos indicado anteriormente, en esta edición de la dimensión de la igualdad en los derechos fundamentales, tenemos programadas una serie de entrevistas. En este caso, la tercera de nuestras entregas es la entrevista al profesor Carsten Becker. Evidentemente, el profesor va a hablar ahora mismo, va a hacer, algunas de sus respuestas van a ser en alemán y gracias a los buenos oficios y la excelente gestión de nuestro editor responsable del número, nuestro doctor Arnulfo Mateos, es que tenemos esta nueva entrega, ¿no? Reitero mi agradecimiento a nuestro organizador y en especial al hoy entrevistado. Así que le doy pase a nuestro gran amigo y colega Arnulfo para que dé inicio a esta entrevista. Gracias. Hola a todos y bienvenidos otra vez a otra cápsula. Esta vez, como ya comentó el maestro José Cárdenas, contamos muy alegremente con la participación del profesor Kastenbecker, quien es profesor en la Universidad de Bayreuth, Alemania, y además cuenta con la cátedra de Derecho Público número 4 y además es el director del Instituto de Investigaciones de los Derechos Fundamentales. También es un miembro del Consejo del IBR y además es un alumno discípulo del profesor Robert Alexi. Cuenta con una gran cantidad de publicaciones, sobre todo temas sobre derecho Estado de Derecho em, y teoría de los derechos fundamentales, por lo cual estamos muy contentos de que el profesor Becker esté con nosotros. Profesor Kastenbecker, vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Gesprächstermin. Em, Antes de comenzar, bueno, como ya saben el formato, yo le plantearé la pregunta al profesor y él responderá en alemán, pero como ya mencionamos, ustedes lo escucharán también en español. Por lo cual, profesor, fangen wir jetzt an. Profesor Kastenbecker, ¿qué papel juega la dimensión de la igualdad en los derechos fundamentales? Also, Tal vez sea Gustav Radbuck quien haya subrayado la importancia de la igualdad para la justicia de la manera más hermosa. Este, en su famosa fórmula de Radbuck, marcó a la extrema injusticia como una frontera del derecho. Para él era claro que el establecimiento de esta frontera de una injusticia extrema, en Radbuck insoportable, era poco clara de lograr. Por ello, complementó la fórmula de la intolerabilidad con una segunda fórmula, la fórmula de la negación, por lo que algo no podía ser exigido jurídicamente cuando una ley haya sido promulgada bajo una negación del núcleo de justicia, en otras palabras, la igualdad. Radbuck tenía a la vista las leyes del nacionalsocialismo, en las cuales determinado grupo de personas eran extremadamente discriminadas debido a razones de raza, éticas o de corrientes políticas. En breve, para la fórmula de Radbuck, la igualdad es el núcleo de la igualdad. Sind Sie fertig? Ja, Entschuldigung. Dann, segunda pregunta, muchas gracias. Igual el profesor Martin Borowski preguntó este tema, habló sobre Drawbridge. La mhm. segunda pregunta es, ¿vale la pena discutir hoy en día sobre los derechos de igualdad? Ja, es lohnt. Hoy en día vale la pena hablar sobre los derechos de igualdad desde una razón de la perspectiva jurídica práctica y la otra de la dogmática jurídica. Para algunos, los derechos de igualdad se han vuelto cada vez más importantes en la práctica jurisprudencial de las últimas décadas, al menos en el caso de Alemania. Bajo la ley fundamental, el derecho general a la igualdad fue más allá de la reconocida aplicación igualitaria del derecho para convertirse en un derecho fundamental al establecimiento de la igualdad. El Tribunal Constitucional Federal alemán primero ha conceptualizado el derecho general a la igualdad como un parámetro ambiguo del derecho que permitía un amplio
margen de la discrecionalidad al legislador, por lo que se desarrolló la llamada fórmula de la arbitrariedad, por lo que no se puede objetar jurídicamente un trato desigual a través del legislador, en tanto el legislador no haya actuado arbitrariamente. El legislador no actúa de manera arbitraria cuando éste hace valer una razón lógica para el trato diferenciado. Más adelante el tribunal precisó más este parámetro significativo para moldearlo en una nueva fórmula, la cual podría ser denominada la fórmula de la igualdad. Así, un trato diferenciado es solamente justificado cuando éste puede ser fundamentado a través de razones de tal tipo y tal peso, que puedan compensar el peso del trato diferenciado. En un posterior desarrollo, el tribunal procedió a adoptar un parámetro móvil entre la fórmula de la arbitrariedad y la fórmula de la igualdad. En un examen de control sustancial completamente intenso, recientemente el Tribunal Constitucional Federal alemán ha defendido, en una serie de decisiones en el cambio de siglo, una expansión de igualdad en parejas del mismo sexo derivado del derecho a la igualdad, el cual se ha perfeccionado a través de la incorporación del derecho civil, del llamado matrimonio para todos. Para otros, y en la perspectiva jurídico-dogmática, los derechos de igualdad son todavía poco claros. Hay mucho que es debatible, por ejemplo, la relevante función de los derechos fundamentales, derechos de defensa, derechos de prestación y derechos de participación, la relación entre el principio de igualdad y el principio de desigualdad, la aplicabilidad del principio de proporcionalidad, la reconstrucción de la teoría principalista, la vinculación de enunciados importantes de igualdad en la arquitectura del examen de control de igualdad, la relación de los derechos de igualdad y los derechos de libertad, etc. Aquí vale la pena un compromiso, pues siempre harán falta reconstrucciones dogmáticas, comprensivas y asimismo convincentes. Todo esto enfocado al derecho a la igualdad. Los temas siguen. Muchas gracias por esta respuesta y sobre todo por todos los distintos modalidades que puede haber de igualdad y esta idea del doble principio. Por eso también quería preguntarle, ¿qué distingue a los derechos de igualdad de otros derechos fundamentales? La estructura de los derechos de igualdad es, en mi opinión, totalmente distinta a la de los derechos de libertad. Los derechos de libertad pueden reconstruirse como principios que en caso de colisión deben ser ponderados con otros principios. Los derechos de igualdad, o mejor dicho, el derecho general a la igualdad, presenta en cambio una característica estructura doble. Exige del mismo modo el tratar igual lo igual y tratar desigual lo desigual. Dentro del principio general de igualdad se encuentran dos principios en contraposición. Está primero el principio del trato igualitario y el principio del trato diferenciado. Ambos principios colisionan necesariamente uno con el otro. El derecho a la igualdad exige que ambos principios, es decir, la razón para el trato igualitario y aquellas para el trato desigual, se ponderen. Así, un trato desigual es permisible cuando las razones para un trato igualitario no superen las razones para un trato desigual, y viceversa. El derecho de igualdad es, desde punto de vista, una razón y razón en contra al mismo tiempo. Ante esta perspectiva que los derechos de igualdad contienen no solamente la razón de su cumplimiento, sino también de su restricción. Continuando con la entrevista, la discusión sobre el derecho de los derechos de igualdad está limitada solamente a la prohibición de discriminación. Y si es así, ¿en qué medida? Das El derecho contra la discriminación es en la práctica
un aspecto importante y tal vez el más importante del derecho a la igualdad. Actualmente este ha sido investigado intensamente, así como desarrollado en la legislación. Sin embargo, la dogmática de los derechos fundamentales debe primero comprender la estructura del derecho general a la igualdad. Esto puede comenzar, como ya se mencionó, a través de una reconstrucción principalista del derecho a la igualdad. Pero para ello sería necesario también comprender el derecho de igualdad en sus fundamentos. Sin embargo, todavía no se ha dicho nada de cómo los principios especiales de la igualdad, algo como el mandato de igualdad entre el hombre y la mujer, la prohibición de la discriminación de personas con capacidades distintas o el trato igualitario a partidos políticos dentro de la contienda electoral, pueden ser asimilados en el examen de igualdad. En mi opinión, aquí puede complementar el modelo principalista de las prohibiciones de ponderación o restricción de la ponderación. Muy buena respuesta. Me parece excelente todo esto, sobre todo el acentuar el uso de los principios y del papel de las discriminaciones dentro de la ponderación. Ya para concluir, la última pregunta de esta sesión sería, ¿qué puntos importantes pueden mencionarse sobre el desarrollo de la discusión de los derechos de igualdad? Also, Los derechos de igualdad son un reto de la dogmática de los derechos fundamentales en varios niveles. El primer nivel consiste en comprender el derecho general a la igualdad. El segundo nivel se refiere a integrar adecuadamente los derechos especiales de igualdad en la estructura como variaciones del derecho general a la igualdad o como derecho de igualdad independientes. El tercer nivel se trata de determinar la relación entre los derechos de igualdad y los derechos de libertad. El cuarto nivel consiste en traer un orden competencial en el que se distinga, pues, entre el horizonte de actuación, aplicación y determinación del derecho, así como también el horizonte del control. Dentro de la administración, los tribunales administrativos y asimismo también tenemos a la jurisdicción constitucional. Muy interesante esta idea de los cuatro niveles en el estudio de los derechos de igualdad. Profesor Kastenbecker, muchísimas gracias por esta presentación tan compleja para el poco tiempo realmente de esta entrevista. Le agradecemos mucho su participación y sobre todo nos alegra mucho contar con estas ideas dentro de este número especial. Como editor de este número especial, estoy muy contento que pueda participar con nosotros. Muchísimas gracias. ja, muchas gracias a ti y a ustedes. Muchas gracias, profesor Kastenbecker. Reitero el agradecimiento a nuestro organizador de este plan de entrevistas, que la verdad que ha concretizado muchas de estas cosas que finalmente nosotros, de repente, sin su ayuda no podríamos haberlo hecho. Muchísimas gracias, profesor Kastenbecker. Sabemos que el tiempo para usted es oro y evidentemente lo liberamos ahora sin decirle, evidentemente que lo estimamos mucho y en algún momento seguramente estaremos por Alemania para visitarlo. Muchísimas gracias. Danke. Gerne.